No, la verdad que no. Yo te voy a contar la sensación que tuve cuando me llamaron y me dijeron, escucha, que Manolo ha sacado un libro y habla de ti. Y dije, hostia. Pues como últimamente, ¿no? Cuando te dicen, te he visto en la tele, que dices, hostia. ¿Sabes? Porque, y tuve esa sensación. Y al leérmelo, me eché a reír muchísimo, Manolo. Reía muchísimo, me acordaba de todo, de nuestras discusiones, de mi tozudez, de tu raciocinio, del cine en general, ¿no? De todas esas discusiones. Y leyéndote, estoy de acuerdo con lo que dice, que eres un grandísimo escritor. Yo te admiraba como director, lo sabes, no pudimos trabajar antes por circunstancias, pero te admiraba ya de antes. Pero vamos, esto me ha dejado loco. Me ha dejado loco la manera de explicarlo, la manera de tener esa delicadeza para hablar del enfrentamiento, ¿no? Del enfrentamiento entre el actor y el director, entre el actor que necesita defender su personaje por encima de todo y el director que necesita defender su película. Me encantó esa discusión y justo además atravesamos un proceso en España, en esos cines en los que ya empezaban a entrar las televisiones en el cine y sufríamos ese agobio también tú y yo, los dos, de no tener la independencia que necesitábamos, ¿no? Y mira cómo ha desarrollado todo eso, cómo se ha desarrollado todo eso, yo con las maletas en otros países trabajando. Esperemos que esto cambie, yo sin duda espero que tú vuelvas a hacer cine y que sigas escribiendo libros y que no hables más de mí.